Amén, amén. Son golpes bajos antes de ministrar, ¿no? Hernán, todo lo que dijiste es igual, es el mismo amor, respeto, y amo la familia que el Señor les ha dado y que están construyendo con Cecilia, que es increíble. Hablaba con Marcelo recién, con el pastor Marcelo, pero le decía a Marcelo cuánto bien nos hace escuchar esta palabra y quiero explicar por qué. En Tito, en capítulo 3, verso 5, dice el apóstol Pablo, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y como fue dicho por el apóstol Juan hace 15 días atrás, Dios no está tratando de salvar al mundo, ya nos salvó. El problema es que no disfrutamos esta salvación por la falta de regeneración. La falta de regeneración nos impide disfrutar esta salvación. Y cuando escuchaba hace unos momentos, gracias mi hermano, gracias. Cuando escuchaba hace unos momentos me sentía profundamente identificado, pero más perfeccionado, porque hace unas semanas que venimos escribiendo acerca de oración en el Espíritu y es imposible hablar de oración en el Espíritu y no hablar de la conciencia, por lo que está conectado la conciencia con el Espíritu, pero también cómo está conectado la conciencia con el corazón y con la mente. Y esta palabra que usó el apóstol Juan, hablándonos a todos acerca de las conexiones que a veces nos desconectamos en nuestro interior, y parece que fueran todas cosas diferentes y todo es parte de lo mismo, es parte de la operación de la regeneración. Y digo esto porque a veces parece que la reforma fuera cambiar cosas, cuando en realidad la reforma es la regeneración de nuestro interior. Podemos pasarnos toda la vida tocando estructuras de la iglesia. Podemos pasarnos toda la vida viendo si cambiamos la alabanza, si cambiamos la oración, si cambiamos. Y nos vamos dando cuenta que podemos cambiar cosas sin haber sido regenerados. Y cuando uno se expone a palabras como la de esta tarde, de lo cual te animo, existe en el costadito de Facebook 3 puntitos en los videos, para los que no lo sabían como yo, donde podés apretar en esos 3 puntitos y aparece algunas posibilidades, entre una de ellas guardar video. Y hoy podemos mantener este mensaje que escuchamos hoy a la tarde en tu celular, guardando este video y escuchándolo muchas veces, porque lo que escuchamos esta tarde pertenece a la operación de la regeneración. Y fuimos expertos en promesas y no en la regeneración. Fuimos expertos en ver cómo Josué conquistaba la tierra y cómo había que pelear con gigantes y no supimos cómo lidiar con nuestra propia conciencia. El año próximo, si el Señor nos da la gracia que esperamos tener, quisiéramos dedicar todo el año para hablar de regeneración. Porque a menos que tratemos todo el tema de regeneración, siempre vamos a estar cambiando cosas. Y vamos a estar cambiando cosas, pero desde un vocabulario. No lo vamos a cambiar de donde Dios espera que lo cambiemos, que es desde una naturaleza. Podemos aprender a domesticar, como dijo el pastor Hernán recién cuando estábamos en el VIP, o mejor dicho, en el lugar de comunión. Cuando él dijo recién, podemos perfeccionar al primer Adán. Y el vocabulario produce eso, un vocabulario sin regeneración solo te ayuda a cambiar algunos vocabularios, pero la esencia y la sustancia que nos gobierna no cambió. Y creo profundamente, no porque fue una percepción personal, sino porque creo que es una percepción corporativa, en la que necesitamos ser más expertos en el hombre interior, más que en las cosas que nos rodean. Entender cómo funcionan algunas cositas muy profundas en nuestro interior, que haciendo ese clic podemos lograr grandes victorias en nuestra vida. Solo esa palabra que nos fue ministrada esta tarde
acerca de lo que conviene a los santos puede cambiar absolutamente todo y sacarnos del marco de los castigos y recompensa y colocarnos en un lugar de conciencia responsable. Es más fácil sacar una computadora que provocar un cambio en nuestra conciencia de santidad. Por eso nos encontramos más frente a una generación que le es más fácil prohibir cosas que entender por qué necesitamos hacer algunos cambios. Lo que voy a compartir ahora en parte tiene que ver con eso y les pido que por favor me ayuden en oración, porque a veces hablar de algunas cosas eternas nos saca fuera de las cosas cotidianas de la vida por un momento, pero entender las cosas eternas nos hace ser más efectivos en las cosas cotidianas. A veces nos volvemos tan minuciosos en las cosas diarias, pero se divorcian de lo eterno. Y intencionalmente quisiera tomar algunas palabras, no porque tengo el ánimo de repetir, sino porque tengo el ánimo de seguir edificando donde nos fue edificado hace 15 días atrás y nos siguen edificando, que es la conexión entre lo eterno y lo diario. Nuestra función como iglesia es traer lo eterno y manifestarlo en nuestro tiempo. Es conectarnos de tal manera con lo eterno que sepamos cómo traer lo eterno a lo temporal. Lo que hizo Satanás fue desconectarnos de lo eterno y hacernos vivir lo temporal. Y entonces lo temporal está desconectado de todo. Y si pudiéramos ver cómo lo eterno está conectado con lo temporal, entonces podríamos ser la expresión perfecta de lo que se espera de nosotros. Como todo lo que pertenece a la vida del Espíritu, requiere de disciplina, requiere de dedicación, requiere de atención. Todo lo que pertenece a la vida del Espíritu no es un golpe de suerte, es un trabajo, es una labor. Es algo a que me llamo a mí mismo a poder comprender y trabajar cada vez más. ¿Dónde tomo fuerza para creer lo que creo en una generación como la nuestra? En la fuerza de lo eterno. Es saber que esto no es una batalla temporal, que estamos parados en lo temporal, pero tenemos una victoria eterna, una planificación eterna, un diseño eterno, un propósito eterno. Como cantamos esta tarde, hay una intención eterna y no conozco en las Escrituras una sola batalla que Dios haya perdido. No conozco en las Escrituras que algo que Dios haya pensado haya sido parado. Hombres fueron removidos, pero su propósito se cumplió. Si tiene que remover una Basti, la va a remover. Si tiene que remover un Saúl, lo va a remover. Si tiene que remover un Elí, lo va a remover. Y si Dios tiene que cambiar, no en su sustancia, pero sí en su decisión, lo va a cambiar. Me impresiona escuchar a Dios decir esta palabra: había dicho de ti, mas ahora digo. Esa palabra, mas ahora digo, está diciendo: cambio los planes que tenía contigo, pero no cambio mi propósito. Y eso nos permite descubrir que lo que tengamos que hacer no es parte de una improvisación de parte de Dios, es parte de un propósito eterno, de un plan eterno. Dios no es improvisado, somos participantes de un propósito eterno donde Dios ya venció. Y lo que tengo que tratar de decodificar en esta nueva naturaleza es cómo lo que Dios ya hizo lo puedo aplicar en mi generación. ¿Cómo le digo a mi generación que todo lo que va a recibir es algo que Dios ya hizo? Que no me va a salvar, que ya no salvó, que no me va a bendecir, que ya me bendijo, que ya lo tengo todo en Él. Y eso verdaderamente es parte del proceso de nuestra regeneración, de vivir desde una obra consumada. Y en el vocabulario es fácil, en el entendimiento necesita ser alumbrado para poder ser coherente entre lo que creo en mi espíritu y lo que voy entendiendo al pasar de los días. Así que quiero compartir algunas cosas que entiendo que no será fácil de digerir rápido, pero que tengo la certeza que en este proceso de edificación que Dios le ha hablado a esta casa para el año 2018 puede sumar. Decía hace 15 días atrás en Guatemala
que el secreto de nuestra victoria no es en algo que me pasa hoy, sino en que Él me amó. Pablo va a mostrar que las cosas que me van a pasar a veces son visibles y a veces son invisibles. A veces me pasan cosas que las puedo leer porque son visibles, las puedo palpar, son tangibles, son reales. Y entonces puedo hablar de esas cosas porque las veo. Pero hay batallas que son invisibles, que no son luchas contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Son aquellas cosas invisibles. Pero en Romanos capítulo 8, Pablo dice que sean cosas visibles o cosas invisibles, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy anclado en algo eterno, estoy anclado en una victoria eterna, estoy anclado en un propósito eterno, estoy anclado en un amor eterno. Así me ha dicho el Señor, con amor eterno te he amado, te prolongué mi misericordia. No es algo que me pasa hoy, es algo que se me alumbró de que ya pasó. Me vi amado por Él, me vi deseado por Él y me vi escogido en su Hijo para ser la expresión de su Hijo. Y más puntualmente, quisiera entrar a hablar de 3 palabras entre esta tarde y mañana. Uno, en estos encuentros, sin descuidar a nadie, uno siempre va a tratar de dosificar para arriba, porque no es un culto, no es una reunión de domingo, es un encuentro de pastores y líderes, donde alguien puede ser que por un momento se pierda un poco, pero si los pastores y líderes podemos abrazar lo que el Señor nos está mostrando, luego lo podremos dosificar para que todos lo entiendan. Pero no quisiera negociar esta tarde de tirar tanto hacia abajo que tengamos que explicar detalles pasajeros, que nos perdamos lo eterno. Porque hay 3 cosas importantes que quiero remarcar entre esta tarde y mañana a la mañana. Número 1, el diseño original de Dios, que es la iglesia. Número 2, el secuestro de la iglesia. Y número 3, la recuperación de la iglesia. Y como aquí hay personas que tocan al cuerpo de Cristo en su ciudad, en su provincia, en su nación y en las naciones, quisiera mostrarles a ustedes que las luchas que nosotros tenemos no son personales, sino contra un diseño. El entender que ninguna batalla es personal, me pone a mí en un lugar tan importante de no verme víctima de nada. Ninguna batalla es personal, todas las batallas son contra la iglesia. Contra la iglesia. Algunas personas se han enorgullecido de ciertas batallas porque piensan que ciertas batallas tienen que ver con sus dimensiones personales. Y entonces comenzamos a incurrir en ciertos orgullos de hablar de ciertas luchas que tenemos porque yo soy. No se trata de nosotros, se trata de la iglesia. Él nos ve como uno en la iglesia. Y entonces tenemos que ver, en primer lugar, qué fue lo que pensó Dios acerca de la iglesia. ¿Cuál es el diseño eterno en relación a la iglesia? Y sin ánimo de simplificar en términos de reducir su valor, pero sí de simplificar porque nos va a ser más fácil digerirlo. Hoy un astronauta puede comer una pastilla de este tamaño y alimentarse por 6 días. Se simplificó la dosis, pero no la nutrición. ¿Me explico? Entonces, voy a tratar de encerrar en algunos pensamientos, no con el fin de simplificar y hacerlo tan básico que se diluya, sino tratarlo de simplificarlo de tal manera que sea fácil para digerirlo. Pero eso es mucho más grande de lo que nosotros nos podamos imaginar. Es mucho más grande, como todo lo que pertenece al propósito eterno de nuestro Señor. ¿Qué es lo que Dios soñó en la eternidad? Tenemos mucha Biblia para demostrar esto, pero para evitar tantos versículos bíblicos, aunque vamos a dejarle a sus pastores todo el material, quisiéramos tratar de ahondar al entendimiento antes que los versículos bíblicos para que pudiéramos avanzar con el tiempo. ¿Me permiten? Creer que todo lo que se va a decir es escritural, aunque no tengamos que tener que buscar citas bíblicas para no abundar mucho en los pasajes bíblicos y perder de alguna forma el tiempo valioso que tienen estos encuentros. Número 1, para poder remarcar el propósito eterno de Dios fue tener una iglesia que viniera de Cristo y que sea para Cristo. Tener una iglesia que sea de Cristo
y para Cristo. Que no responda a nada más que no sea a Cristo, porque salió de Cristo. El diseño es Eva y Adán. Es la tipología perfecta del propósito eterno. Eva saliendo de Adán, la iglesia saliendo de Cristo. ¿Qué es lo que Dios vio al pensar en la iglesia? Por favor, pregunte para dar tiempo a los que escriben. ¿Qué fue lo que Dios vio para pensar en la iglesia? ¿Qué fue lo que Dios vio para pensar en la iglesia? Un vaso. Un vaso. Cuando usted mira la figura de la matriz de una mujer, desde la conformación de su matriz, de sus ovarios, usted va a ver la figura de un vaso. Dios vio la figura de un vaso y que la iglesia fuera un vaso. Un vaso en la que Dios se pudiera impartir para luego manifestarse. Eso es el engendramiento. El engendramiento es alguien que se impartió con el fin de que lo impartido se pudiera manifestar. Eso es un hijo. Un hijo es un ser impartido en un vaso, la matriz de una dama, para que después de 9 meses lo que fue impartido sea concebido para que esa concepción dé a luz una manifestación. La iglesia no son ritos, no son costumbres, no son palabras. La iglesia es nada más y nada menos que el vaso corporativo de Dios para que Dios se pueda impartir y Dios se pueda manifestar. Este es el gran misterio eterno de la piedad, un Dios que se imparte, porque se quiere manifestar en carne. Él quiere manifestarse en carne. Si nosotros oráramos hoy y le dijéramos, Dios, manifiéstate, Dios diría, no han entendido nada. Si Dios quisiera hacerlo, podría pasar como está pasando en Irak, o en Irán, o en China, o en naciones musulmanas, que en un momento se abre el cielo y alguien comienza a ver a Dios en su magnitud, en su magnificencia, como lo vio Esteban cuando fue apedrado. Dios, manifiéstate para que te conozcan. Sí, puede hacerlo, claro que sí, pero puede hacerlo cuando no hay hombres que puedan manifestarlo. Porque el propósito de Dios es manifestarse a través de hombres. Y cuando hablo hombre no hablo del género masculino, cuando hablo hombre hablo de un vaso de barro. El deseo más grande de Dios no es manifestar talentos y dones personales, sino manifestar su sustancia, en la que incluirá dones y talentos personales. Lo importante que se vea de nosotros no son nuestras habilidades, sino su sustancia. Podemos fluir, funcionar con talentos y dones sin que esté su sustancia. Y su sustancia no es otra cosa que amor. Fuimos creados por Dios para ser iglesia. ¿Alguien puede decir conmigo, fuimos creados por Dios para ser iglesia? Para ser el Cristo corporativo, para ser el Hijo corporativo, para que Dios se manifieste a través de nosotros. Y no podemos sustituir con religión lo que es la manifestación. Cuando Dios nos vio un vaso, nos vio una matriz. Y no es una persona, es un cuerpo. Por eso siempre se está intentando, y voy a intentar hablar y entrar hasta donde pueda esta noche, de por qué es tan fuerte la división en el cuerpo de Cristo. Porque ¿con quién está Dios? ¿Está con esto o está con aquello? Y entonces cuando está la división, Dios nos va a recordar la cruz. Porque nunca seremos uno hasta que no pasemos por la cruz. La división no es un asunto de doctrinas. Se nos viene diciendo los últimos 30 años, estamos divididos por doctrina. Mentira, no estamos divididos por doctrina. Estamos divididos por ausencia de cruz. Porque después de la cruz no tenemos muchas doctrinas. Tenemos la sana doctrina, que no es una enseñanza bíblica, sino una realidad espiritual dentro de nosotros.
No tenemos que ponernos de acuerdo en términos de doctrina. ¿Y vos qué pensás de la escatología? ¿Y vos qué pensás? No tenemos que ponernos de acuerdo en la doctrina. ¿Saben por qué no tenemos que ponernos de acuerdo en la doctrina? Porque la doctrina será el fruto de haber pasado primero por la cruz. Hasta tanto discutiremos qué cree cada uno. Y mientras discutamos qué cree cada uno, perdemos el tiempo en manifestar lo que debemos manifestar. Y lo que se manifiesta después de la cruz, la vida. Entonces, vayamos viendo lentamente que Dios pensó eternamente tener un vaso en la tierra. Alguien grite conmigo, un vaso en la tierra. Fuerte, fuerte, un vaso en la tierra. Un vaso en la tierra. Este vaso es el vaso corporativo. Es donde Dios dijo, en este vaso me voy a vaciar, me voy a impartir. Y luego de la impartición, el propósito posterior es la manifestación. Y esta es la gloria de la relación sexual, de la relación íntima. Es que se pueda engendrar con el fin de la manifestación. La consumación de un matrimonio son los hijos. Malaquías capítulo 2 dice, ¿y por qué Dios de ambos hizo uno? Porque buscaba una descendencia para sí. De los dos hizo uno, Malaquías capítulo 2, verso 11 al 15, porque buscaba una descendencia. Cuando Dios me unió con Cari, es porque Él estaba buscando a Jonathan, Él estaba buscando a Melanie, Él estaba buscando a Samuel, Él estaba buscando a David. Cuando Dios te unió en el pacto matrimonial es porque estaba buscando una descendencia que fuera para Él, no para mí. Ellos no son para nosotros, son para Él. Entonces la gloria de un padre no es que su hijo sea en primer lugar un profesional, sino que su hijo sea en primer lugar para Él. Que sea para Él. No que sea para la sociedad, que sea para Él. Porque si es para Él, entonces cumplió la razón de ser nuestro matrimonio. Él está buscando generaciones que sean para Él, a las que Él pueda impartir y a las que Él pueda manifestarse. Dice Romanos capítulo 8, verso 28, si quieres buscarlo conmigo. Romanos capítulo 8, verso 28. Y luego Efesios capítulo 1, verso 5. Cuando tenga Romanos 8, 28, usted lo conoce, fue mencionado hoy por Marcelo, pero lo volvemos a leer, por favor. Dice Romanos capítulo 8, verso 28, y de igual manera, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ya hemos explicado en otro encuentro aquí el verso 28, más ustedes han estado expuestos a este verso 28 muchísimas veces. Pero quisiera usar como plataforma para poder explicar el verso 29. Cuando Él nos vio en el Hijo. Y lo sabemos, pero para poder establecer lo que vamos a establecer después necesitamos recordarlo. Él nos vio en el Hijo. Él no me vio en Gustavo, Él me vio en el Hijo. Y mi propósito eterno en el Señor, no la asignación, mi propósito es ser hallado en el Hijo. Por eso Pablo dice permanentemente, esta expresión no es una expresión fácil de comprender, pero se puede entender en el Espíritu, que no quiero ser hallado en mi propia justicia, quiero ser hallado en Cristo. ¿Qué es el propósito de Dios? Ser hallado en Él, no en mi propia justicia, sino ser hallado en Él y que pueda tomar la forma del Hijo de tal manera que se pueda cumplir su propósito eterno como iglesia del Señor, de ser hallado en el Hijo. ¿Y quién me tiene que hallar en el Hijo? Todo lo creado. Todo lo creado, porque mis hermanos, puede levantar tu mano a menos que esté escribiendo, todo lo creado responde al Hijo. Todo lo creado, los peces respondieron al Hijo. ¿Dónde estaban los miles de panes y los miles de peces? ¿Dónde estaban? En el Hijo.
Todo está en el Hijo. Los cielos responden al Hijo. La tierra responde al Hijo. Las profundidades responden al Hijo. El agua responde al Hijo. Los seres creados responden al Hijo. Todo fue creado para responder al Hijo. Entonces, cuando el Hijo caminó sobre la tierra, Él venció todos los elementos que pudiera vencerse, porque todos los elementos salieron de Él. Decirle algo, si la creación nos ve en el Hijo, se va a sujetar a ti y se va a sujetar a mí por causa de que estamos en el Hijo. Hermanos, si la creación ve al Hijo, escuche, si la creación ve al Hijo, el caos que tenemos hoy será transformado. Por eso el mundo gime, la creación gime por ver la manifestación de los hijos de Dios. Y no estamos hablando de una protesta en las calles, estamos hablando de que la creación ve al Hijo. Todo fue creado para responder al Hijo. Pero eso estaba en el plan eterno de Dios. Todo fue creado para responder al Hijo. No hay nada que no pueda responder al Hijo. Me permite decirle, todo, absolutamente todo, responde al Hijo. Así que si el Hijo te da una orden y estás bajo el señorío de Cristo, no hay ningún sistema humano ni espiritual que pueda detener una orden del Hijo, porque Él ha sido hecho Señor de todas las cosas. Si Él ha dicho que entres, entrará, aunque cielo, tierra, infierno diga que no, porque todas las cosas, visibles e invisibles, responden al Hijo. ¿Cuál es el impacto de este evangelio en el mundo? Que si hay una generación que fue absorbida por la vida del Hijo, sin grandes preparaciones, solo por obediencia al Señor, harán cosas que la creación tendrá que responder y tendrá que obedecer. Y no obedecerá a tu nombre ni al mío, responderá la imagen del Hijo dentro de nosotros. Dios es tan sabio que creó el universo para el Hijo. Dios es tan sabio que lo creó todo para el Hijo, pero el Hijo tiene un colaborador que es la iglesia. Y la iglesia es la expresión del Hijo. Cuando se veía Eva, se veía Adán. La iglesia es la expresión del Hijo. Y cuando la iglesia es absorbida por el Hijo, por eso tanto Cristo, sí, porque todo se trata de Él. Porque cuando la creación lo ve al Hijo, no ve a Pablo, no ve a Pedro, no ve a Juan, ve al Hijo. Cuando ve al Hijo, entonces toda la creación se sujeta al Hijo. Manejaremos dimensiones. Alguien tiene que levantar sus manos y excitar su espíritu intencionalmente. Cuando la creación ve al Hijo en ti y tú eres la respuesta de una dirección del Hijo, la creación se sujetará a ti por causa del Hijo que lo ha redimido todo. Toda la creación responde al Hijo. Y toda la creación servirá para dar testimonio que el Hijo de Dios es el Señor de todo, absolutamente el Señor de todo. Claro, pero en el camino, todo lo que Dios creó, entró Satanás. ¿Para qué? Para secuestrar y formar del hombre una religión. Formar en el hombre un pensamiento religioso. Y el pensamiento religioso que Satanás coloca es presentar a Dios como un Dios que va a tratar mi necesidad. Y va a cambiar el Dios de propósito por el Dios de necesidad. Por favor, diga fuerte conmigo, cambiar el Dios de propósito por el Dios de necesidad. ¿Puede decirlo fuerte? Cambiar el Dios de propósito por el de necesidad. Y entonces yo vengo y le digo a la hermana, oh, cómo Dios necesita tu talento, como si Dios no tuviera en sí mismo. Dios será Dios antes de ti, Dios será Dios después de ti. Dios no te necesita. No es un asunto de necesidad. El evangelio no es un asunto de necesidad. Dios no necesita nada, no necesita tu vida, pero tiene un propósito. Y el propósito es que seamos la expresión de su Hijo. Y todo lo que vamos a vivir no es un asunto de necesidad, sino de propósito. Por eso sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas colaboran con el propósito. No con la necesidad. Dios no necesita nada, es un asunto de propósito. Esta mañana hablábamos acerca de que si podemos ver la causa, podemos ver el propósito. Los marcos de necesidad serán absorbidos por un entendimiento basado en propósito. El propósito absorbe cualquier necesidad es absorbida por el propósito y dejamos de ser conducidos por la necesidad para ser conducidos por el propósito.
Y quien es dirigido por el propósito, hermano, es imparable. Quien es dirigido por una causa es imparable. Porque no hay necesidad que pueda detener al que es conducido por un propósito. ¿Cuál fue esta perversión? Esta perversión fue sacar de por medio la impartición de Dios. Y hacer al hombre la religión del esfuerzo humano. En lugar de depender de la impartición, ahora depender del esfuerzo humano. Y la impartición no es una impartición de dones, no es una impartición de talentos, no es una impartición que tenga que ver con habilidades humanas, ni con ministerios. Ahora viene la impartición apostólica, la impartición... No era una cuestión de impartición de ministerio, era una impartición de naturaleza. Dios no está impartiendo ministerios, Dios está impartiendo su propia naturaleza. Impartiendo su propia naturaleza. Por lo tanto, no tengo que tratar de ser santo, como nos dijo Marcelo hoy. No tengo que tratar de ser santo, solo tengo que recibir esta impartición y ser el fruto visible de lo que me fue impartido. Por eso nuestra santidad no es el fruto de nuestro esfuerzo, nuestra santidad es el fruto de su amor, donde Dios se ha impartido en nosotros por la obra de la cruz. Dios ha impartido todo lo que Él es. Alguien puede levantar las manos y como vamos a trabajar y a seguir el proceso de la edificación, déjeme decir algo, es tan glorioso ver esta impartición. Tan glorioso es ver esta impartición donde todo lo que Dios es impartido en nosotros. Y a esa impartición la Biblia la llama gracia. Donde la gracia no es otra cosa que la plenitud de Dios. Cuando un hombre casado junto a su esposa se imparte en su esposa, no pasa parte de él, pasa todo lo que él es. Si nosotros pudiéramos entender qué es la gracia no es algo más, la gracia es lo que contiene toda la plenitud de Dios. Todo lo que contiene toda la plenitud de Dios. Y de su plenitud tomamos todo. ¿Cómo? Gracia sobre gracia. En su gracia está su plenitud. Alguien puede gritar conmigo para dar tiempo a los que escriben. En su gracia está su plenitud. La gracia no es algo más. La gracia es lo que incluye toda su plenitud. ¿Cómo recibo su plenitud? Pregúnteme, por favor, ¿cómo recibo su plenitud? Por gracia. Si quisiera tratar de ser más santo, me costaría. Si quisiera tener un poco más de amor, me costaría. Si quisiera tener un poco más de paz, me costaría. Si quisiera tener un poco más de fe. ¿Por qué tengo que pensar que Dios está particionado cuando Él nos ha dado de su plenitud? Y en su plenitud está todo. Y lo que ustedes y yo tenemos corporativamente es la plenitud de Dios. No tenemos santidad un día y otro día justicia. No, que yo vaya descubriendo de a poco todo lo que tiene su plenitud es otro tema. Pero yo lo tengo todo en Él. Ustedes lo tienen todo en Él. Él nos ha dado todo en su gracia. Por eso hay que pensar que la gracia es tolerancia al pecado. Es el error más grande. Bueno, ustedes que hablan tanta gracia, y después andan viviendo desordenadamente, es imposible. Es imposible que quien experimenta la gracia viva desordenadamente porque tiene la plenitud de Dios por gracia en su interior. Claro, entender la diferencia de la gracia antes de la cruz y después de la cruz puede hacer toda la diferencia. Porque antes de la cruz la gracia era algo que te revestía por fuera. Entender la gracia ahora, después de la cruz, es tremendo, porque la gracia es lo que contiene su plenitud. Y por gracia hemos recibido su plenitud. Y esto no es don de vosotros, sino don de Dios. ¿Qué es lo que tenemos dentro de nosotros? Y esos son los velos que tienen que caer. Que descubramos todo lo que portamos en nuestro interior. Lo que nos ha sido dado en esta gracia. Ahora, ¿cuál es la perversión que Satanás hace sobre la iglesia? Trabajar en secuestrar su voluntad de tal manera que todo lo que haga sea el fruto de sus esfuerzos humanos.
Querer llegar a Dios con sus propios esfuerzos. Querer alcanzar a Dios con sus propios esfuerzos. Querer ser como Dios en su propio esfuerzo. Esa fue la doctrina con que adoctrinó la serpiente a Eva. Si come esto serás como Dios. Si come esto serás como Dios. Si come esto. Y aquí es donde comienza a venir algunos entendimientos que tenemos que trabajarlo y ser responsable en trabajarlo en grupos pequeños y avanzar en el entendimiento. Entender por qué comienza como alma viviente el hombre a punto de, a través de comer del fruto del árbol de la vida, poder llegar a ser espíritu vivificante. No se necesitaba que el hombre cayera para llegar a ser espíritu vivificante, sino que por medio de participar del árbol de la vida experimentaría el ser un espíritu vivificante. Pero entró en acción la serpiente y la serpiente adoctrinó a la mujer y la mujer compartió el fruto con el hombre y Dios le termina preguntando, ¿quién te adoctrinó sobre esto? ¿Quién te enseñó esto? ¿Quién te mostró acerca de esto? Y comienza ahora la religión del esfuerzo humano, de los esfuerzos humanos. Es maravilloso ver lo que pasaba en el huerto, no como diseño original, sino como un tipo del diseño original. Nuestro origen no está, nuestro origen está en Cristo. Pero hay algunas señales en Génesis 1 y 2 que nosotros necesitamos mirar determinadamente. Porque nada en el hombre había de necesidad. Absolutamente el hombre no necesitaba nada porque en Dios lo tenía todo. Todo el ambiente que Dios proporcionó, alguien puede decir conmigo, todo el ambiente que Dios proporcionó era su provisión. Tenía un árbol de la vida y tenía muchos árboles que eran deliciosos para comer, porque todo en el hombre estaba planificado que fuera creado para disfrutar. La religión del esfuerzo humano no disfruta nada. Y si logra algo se vanagloria de lo que alcanzó. Pero nosotros disfrutamos por gracia. Lo tenemos a Él por gracia y estamos satisfechos por gracia. Todo lo que el hombre tenía, absolutamente todo lo que el hombre tenía era porque Dios se lo había provisto para que el hombre viviera sin Dios. Si le preguntáramos a Adán y a Eva, ¿podrías vivir sin Dios? Claro que sí. Porque tenía familia, porque tenía hijos, porque tenía alimento, porque tenía tierra, porque tenía descanso, podía vivir sin Dios, porque Dios no creó al hombre para que necesitara de Él. Dios creó al hombre para que lo quiera a Él, para que lo ame a Él, no para que lo necesite. Todo en el hombre estaba completo. Alguien puede decir conmigo, todo en el hombre estaba completo, todo estaba completo. En el vínculo familiar, en el vínculo relacional, en el vínculo social, en el vínculo de la provisión, todo estaba completo. Y entonces, ¿por qué se relacionaría con Dios? Porque el hombre quería relacionarse con Dios. El hombre quería relacionarse, no era un asunto de necesidad, era porque el hombre quería relacionarse con Dios. ¿Y saben qué es lo que creemos? Que se levanta una generación que no necesita nada de Dios, que lo quiere a Dios, que lo desea. Él ha puesto un pacto maravilloso que necesitamos recuperarlo otra vez. Y tomo las palabras de Marcelo, que creo que son del Espíritu Santo, cuando David codifica esta palabra y ora al Señor que esta noche tome una fuerza mucho más violenta en nuestro espíritu, que es, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No es un corazón necesitado, es un corazón en deleite. No es un corazón que necesita, es un corazón que está disfrutando. No es poner cara de lástima para ver si recibo algo. Yo me acuerdo, hermano. Yo tengo algunas experiencias. Sí. ¿Tengo que cambiar el micrófono o quiere predicar usted? Visitaban los profetas de la congregación. Era fantástico. Y uno ponía cara de lástima para que te entregue una palabra, ¿viste? Como que... Claro, como para que te diga, mi siervo escogido eres tú, aunque pasas por muchas pruebas, ¿viste?
porque pensabas que la necesidad atraería la voz de Dios. Puedes levantar tus manos, por favor. Una generación que camina con propósito no está sumergida en el gobierno de la necesidad, sino que permanentemente vence la necesidad. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. He aprendido a deleitarme cualquiera sea mi situación, porque todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Y entonces no somos conducidos por necesidades, somos conducidos por el propósito de Dios. ¿Y qué es lo que deseo? ¿Alguien puede levantar sus manos? ¿Qué es lo que deseo? Que Él crezca en mí y se manifieste a través nuestro. Cuando nos reunimos basado alrededor de las necesidades, perdemos tiempo en que Él crezca. No importa lo que estoy viviendo, el médico dijo esto, el empleador dijo esto, el gobierno dijo esto, no se trata de necesidad. Pero claro, la necesidad siempre está involucrada con la religión. Y entonces ser un buen pastor es saber trabajar con las necesidades de la gente. Y eso es el adoctrinamiento de Babilonia. Una persona se convierte hoy, y se convierte de verdad, en un momento. Si se la conecta con el evangelio del propósito eterno, le importará tres pepinos si la familia lo critica. Le importará poco si lo echan del trabajo. Le importará poco que salga de la congregación y alguien le robe. Porque está conducido por propósito. Está conducido por propósito. Prepárense a ver una iglesia de alto impacto. Una iglesia de alto impacto. Una iglesia de alto impacto. Que la consolación no tendrá que ver con la necesidad. La consolación tendrá que ver con la pérdida de la vida. Parecerá inmisericordia lo que acabo de decir. Parecerá indolente lo que acabo de decir, pero si me escuchas en el Espíritu entenderás que cuando se destraba en la mente de necesidad, y comenzamos a ser conducidos por propósito, vamos a entender por qué un soldado para ser marines tiene que pasar por todos los quebrantos del alma. Pasa absolutamente por todo, lo dejan de ver a la familia, se lo obligan que deje de ver a la familia para que deje de ser gobernado por las necesidades particulares y que la causa tome una fuerza más grande. Y sabe que cuando se despide de su esposa, puede ser que no vuelva a su casa, pero la causa es más grande. Y entonces entenderemos cuando Jesús dijo, el que no aborrece padre, madre, hermano, por causa de mí, no puede ser mi discípulo. Pero fuimos entrenados en el sentido de la necesidad y el sentido de la necesidad gobernó lo que tenía que haber gobernado el propósito. Nuestros hermanos en China, cuando se saludan, se dicen así. No sé si nos vemos de vuelta o nos veremos arriba. Gobernados por propósito, ya no hay miedo. ¿Cómo intimidas a alguien que está gobernado por la causa? ¿Cómo paras a alguien que está gobernado por... No puedes pararlo, ni con diagnósticos médicos, no puedes pararlo ni con protestas, ni con quejas, no lo puedes parar, porque él está gobernado por propósito y lo que nosotros estamos recuperando no es una necesidad de Dios, es un propósito de Dios. Y cuando la iglesia es conducida por propósito, es imparable. Porque te matan a uno y nos multiplicamos por 10, te matan a 10 y nos multiplicamos por 100, te matan a 100 y nos multiplicamos por 1000. Sabemos que nunca es pérdida cuando somos conducidos por propósito. ¿Quieres matar a Esteban? Mátalo, mátalo. ¿Quieres tirarle piedra? Tírale. ¿Quieres criticarlo? Critícalo. ¿Quieres hacerlo? Puedes hacerlo. Pero quiero decirle que si mata a Esteban, te nace un Pablo. Porque propósito nunca pierde. Porque el propósito esconde la voluntad eterna de Dios. Levanta tus manos y adora al Señor, adora al Señor, porque esta palabra impacto es una iglesia que se incrusta en medio de la sociedad y que provoca una implosión en los fundamentos de los sistemas familiares, educacionales, políticos, deportivos, musicales. Comienza a ser una implosión por causa de ser conducido por propósito. Conocimos con Meli ahora en África un chico que se llama Marlow, hermoso chico, 22 años. Dejó todo en Brasil para ir a servir ahí a ese lugar. Y no es el mito de ir a servir a África, es la vida conducida por un propósito. Porque sabes una cosa, en ese lugar te pica un desgraciado mosquito llamado malaria y tenés los días contados, viejo.
O sea, estar ahí no es lo mismo que te pique un mosquito acá. Si te pica un mosquito acá, lo máximo que tenés es un hinchazón, una molestia, algo que se te coloca rojo. Te pica un mosquito allá, tenés los días contados para morir. ¿Quién puede hoy exponer su vida hasta la muerte? Hechos capítulo 20, dice el apóstol Pablo, hemos expuesto nuestras vidas hasta la muerte. ¿Sabe lo que dice Romanos 16? Salúdenme a estos hermanos porque expusieron su vida hasta la misma muerte. ¿Y saben qué es lo que creemos? Que una iglesia de alto impacto es porque está dispuesta a morir por lo que ha recibido de parte del Señor como propósito. Si yo muero, lo que tengo se va a manifestar más fuerte. Si me matas, nada termina conmigo, porque lo que tengo es más fuerte. Puedes levantar tu mano y adorar al Señor por causa de lo que el Espíritu Santo nos ha convocado para ver y entender juntos. Hermano, no podemos tener pastores estresados por problemas. Si en todo caso nos estresáramos, tendría que ser por el cumplimiento del propósito. Si algo nos va a pasar, que nos pase por causa del propósito y no por causa de, mira, me quiere, no me quiere, me critica, no me critica. O sea, esas cosas no pertenecen a una iglesia basada en el propósito eterno. Nos aproximamos a una generación. Hoy lo que voy a decir es una locura. De aquí a 10 años, si alguno vuelve a estos videos, va a descubrir lo que voy a decirle. De aquí a 10 años la persecución de la iglesia será tremenda. Y muchos se van a volver atrás porque conocieron a Babilonia y no conocieron la Nueva Jerusalén. Conocieron a un Dios de necesidades, nunca conocieron a un Dios de propósito. Si hoy una necesidad no suplida hace que un hermano falte el domingo, cuando venga la persecución, ¿cómo será? ¿Ustedes creen que lo que está pasando con nuestro querido hermano de Neuquén es un hecho fugaz? ¿O no pensamos nosotros que esto es el principio de todo lo que viene? Claro, porque el impío será más impío y el justo será más justo. No habrá un término medio, no habrá una indefinición social. Si por mucho menos nosotros abandonamos todo, por mucho menos dejamos todo, hermano, para lo que viene, no estamos preparados. Pero creo que si la iglesia entiende este lenguaje del propósito eterno, no tendrá miedo a exponer su vida por causa de manifestar la vida del Señor. Y estará dispuesto a todo. Puedes abrazar al que está al lado tuyo y decirle esta palabra, sea aquí o en la eternidad, nos vamos a ver. Conducidos por el propósito eterno. Mire, el pastor Hernán estuvo presente, mostré la estadística de uno de los institutos más serios de Estados Unidos. 1.500 pastores mensualmente en Estados Unidos dejan el pastorado. 1.500 pastores. Y todavía no hay una persecución como la que viene. Porque sus expectativas no son suplidas. Quiero hablarle a todos los pastores que están aquí. Tu única expectativa en el pastorado es formar una generación, que Cristo sea levantado dentro de ellos y que ellos lleguen al punto tal de decir, todo lo tengo por basura por amor a Cristo. Es cuánta gente formamos a Cristo. Todas las demás expectativas tienen que ser, no alcanza, me voy a trabajar y punto. No tengo que andar renegando con esas cosas se resuelven rápido con una decisión rápida. No voy a extorsionar a nadie absolutamente, estamos conducidos por un propósito más importante. Más importante, nadie ha perdido nada por salir a trabajar, no importa, salgamos a trabajar. Porque hay algo más glorioso que herir mi corazón y contaminar el mensaje en el público diciendo, si nadie da, no sé cómo sostendremos la obra. Ese es el secuestro. Esa es la religión del esfuerzo humano. Pero cuando la visión comienza a ser clara, la revelación comienza a venir, la gente comenzará a ser partícipe porque ha visto la causa. Y por causa de la causa invierte. Y por causa de la causa lo da absolutamente todo. No vamos a secuestrar a nadie para sostener a nada. Si no se puede ver el propósito eterno, muchas cosas no tienen sentido. ¿Qué es el propósito eterno? Es Dios impartiéndose en un órgano corporativo llamado la iglesia y Dios dándose a conocer, manifestándose de una forma sobrenatural. Estaba con unos dentistas amigos ahora en Brasil, en San Pablo, la ciudad de Taubaté, hablando con ellos y me dice, apóstol, quiero decirle que el sábado tuvimos un encuentro de entrenamiento dental. Citamos a muchas personas de la ciudad para que vengan a ser entrenados. Ellos están manejando tecnología de mucha avanzada.
Y estamos entrenando personas y muchos de ellos no son creyentes. Y después que termina el entrenamiento, ¿saben lo que hacemos? Oramos con ellos y les comenzamos a profetizar. Y les comienzan a profetizar, a profetizar, a profetizar. ¿Sabe qué termina pasando con todos los estudiantes? Se convierten. Porque ellos están entendiendo que su profesión es el medio para el cumplimiento del propósito eterno y no es un fin en sí mismo. Ellos están viendo su profesión como un medio para que el propósito eterno se pueda cumplir y para que el propósito eterno se pueda avanzar. Hermanos, ¿cuánto tiempo le lleva a una persona migrar de la necesidad al propósito eterno? Diga conmigo, una predicación. Fuerte, fuerte, una predicación. Solo una predicación. Si lo atraemos por necesidades, lo tendremos que sostener con necesidades. Pero si nuestro evangelio es un propósito eterno, entonces la gente se definirá el primer día. El clic del Espíritu no es un proceso. Que Cristo se manifieste, sí, pero el clic del Espíritu no es un proceso. El clic del Espíritu es el mensaje de la cruz, que coloca a la gente con una vida de propósito. Nos dijo el apóstol Carlini en el año 99, en Rosario, en un encuentro de pastores, dijo, fui a predicar a Dinamarca y estaba predicando en Dinamarca. Dice, y la gente no respondía al mensaje y me pregunté por qué no responde. Los hospitales no tienen enfermos, las cárceles no tienen presos, no hay corrupción con que los jueces tengan que enfrentar, no hay miseria, no hay desnutrición, no hay ignorancia. No hay analfabetismo, no hay un problema en el que pudiera predicarle el evangelio de necesidades. Claro, porque nosotros tenemos un evangelio basado en la necesidad. Y por eso nos es más fácil predicar en los barrios de emergencia, porque hay tantas necesidades que es más fácil predicar el evangelio. Puedes levantar tus manos conmigo al cielo, pero hay una generación que trasciende la necesidad y que se va a encontrar cara a cara con el propósito. Y cuando se encuentre con el propósito, se convertirá no por la necesidad, se convertirá por el propósito. La necesidad será un medio para descubrir que en Él lo tenemos todo. ¿Qué debería encontrarse la gente cuando nos escucha? Alguien grite conmigo, propósito. Propósito, propósito. Y no mi propósito ni tu propósito, sino el propósito eterno. ¿Qué es decirle esto a la gente? Es decirle, vos estás vacío, no sabés qué hacer, no sabés dónde ir, no sabés qué decidir. Eso es glorioso. Lo que te está pasando es glorioso porque ese vacío es justamente la oportunidad para que Dios imparta en vos. La gente llena no necesita de impartición. No se puede engendrar en una matriz que ya tiene un bebé. Solamente los matrimonios van a entender lo que acabo de decir. Cuando ya está concebido algo aquí adentro que nada tiene que ver con él y ya estoy lleno de eso, no se puede concebir por más que se tenga una relación. Pero cuando alguien es vaciado, puedes levantar tu mano y adorar al Señor. Cuando alguien es vaciado, y esa es la palabra de la cruz me vacía para que pueda ser impartido por su Espíritu Santo. La palabra de la cruz me vacía. A veces ni siquiera usaré la palabra cruz, pero el mensaje de la cruz es una sustancia que te vacía. Y entonces comenzarán a venir los mensajes, el vacío que tenés, el vacío que tenés, el vacío que tenés, el vacío que tenés es la oportunidad de descubrir el propósito de Dios, el vacío que tenés es la oportunidad, pero quien ya tiene demasiado claro su propósito, no hay espacio para otro propósito. Quien ya tiene su agenda armada para los próximos 20 años, no entenderá jamás el propósito eterno. Porque esta naturaleza comienza siendo gobernada por mí, pero terminará siendo yo gobernado por ella. Cuando era joven, Juan, Pedro, cuando eras joven tú ibas donde querías, pero cuando seas grande, otro te llevará. En la medida que este Cristo glorioso crece en nosotros, iremos perdiendo la fuerza de nuestros propios proyectos, la fuerza de nuestros propios planes, la fuerza de nuestros propios deseos, y abrazados por Él, absorbidos por Él y consumidos por Él, caminaremos sin saber cómo caminamos y estaremos en lugares sin haberlo planificado.
Me permite profetizar algo en esta noche y en este ambiente tremendo. Los próximos años estarás en lugares que nunca pasó por tu cabeza, que nunca subieron harás negocios que nunca te imaginaste. Estarás sentado en mesas de gobernantes, en mesas de empresarios, en mesas de profesionales, que los ves en los diarios, que los ves en la televisión, que los ves en los libros y que dices, yo nunca llegaría a esos lugares. Pero cuando esta vida te absorbe, tú no sabes a dónde esta vida te llevará. Tú no puedes premeditar esta vida porque esta vida no es tuya. Responde a un propósito superior, a una mente superior, a un diseño superior, a algo tan superior que no se puede explicar con palabras, pero en la medida en que te absorbe, irás viendo cómo vas de gloria en gloria. Irás viendo cómo vas de gloria en gloria. ¿Cómo estos son? ¿Cómo estos hacen estas cosas? Y yo los conozco, son del vulgo. Sí, son del vulgo hasta que la vida los absorbe. Después son de la nobleza. Yo que usted daría un abrazo al que está al lado suyo y le diría, llegaste como del vulgo, pero ahora eres hijo de Dios sentado a la mesa. Ahora eres de la nobleza, eres del sacerdocio real. Salude, salude, salude. Ahora eres del sacerdocio real, del sacerdocio real, del sacerdocio real. Prepárate a sentirte cómodo en esos ambientes, como en los ambientes más pobres, porque pertenecen a la naturaleza gobernante que hoy domina tu destino. Vamos bien, podemos descansar un poquito, hacer... Digo porque el mate está espectacular. Yo no sé si podrá acompañarnos alguien con la música. No sé si estamos bien, si se está entendiendo. Yo lo entiendo, pero no sé si lo estoy explicando bien. No sé, estoy... ¿Me permite hablarle de la degradación para después poder orar? ¿Saben? Me está pasando algo terrible, que estoy perdiendo la noción del tiempo. No me doy cuenta cuando es poco y cuando es mucho, no me doy cuenta. Y el problema es que por culpa de ustedes nos damos cuenta menos, porque la carita de ustedes hacen que las horas pasen y uno no se dé cuenta y ve una carita tremenda en el Señor. Hermano, vas a ser imparable, te lo puedo garantizar. Vas a ser imparable. Vas a ser imparable, vas a ser inofendible. Ya lo sos, pero lo estás descubriendo. Vas a ser imparable, vas a ser imparable. Te vas a incrustar, como dice la palabra impacto, ¿no? Como una bala, te vas a incrustar y te van a querer sacar y no te pueden sacar. Es decir, me la quiero sacar encima, no puedo porque... Me gusta mucho el testimonio de Nicky Cruz, porque fue convertido por la predicación de la cruz. Él no fue convertido por palabra, fue convertido por la palabra de la cruz. Fue un hombre que se le paró adelante, que se metió en medio de todas esas bandas. Claro, los pibes no conocen de lo que estoy hablando, pero los que tenemos un poquito más de 40, sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Los chicos no saben de esto, ¿no? Yo soy amigo de uno de los apóstoles que comió de aquellos días, que es discípulo de quien era la novia de Nicky Cruz en aquel momento. Y hermanos, ellos conocieron a Cristo sin conocer la Biblia. Claro, es que a los judíos hay que demostrarle a Cristo por las Escrituras, a los gentiles no. Ellos no necesitaban Escritura para conocer a Cristo porque Él se hizo real. Y David Wilkerson estaba todo el tiempo ahí, te vamos a matar, te vamos a matar, te vamos a matar. Y le dice David Wilkerson, si me mataras, cada célula de mi sangre gritaría, Jesús te ama. Eso es una iglesia de impacto. ¿Me permite decirte algo? No vas a ser pesado, vas a ser más que pesado. Ah, vine a esta ciudad, pero esta ciudad es dura. Cuando sos de alto impacto, la ciudad va a decir de bocho, este tipo es duro, ¿eh? Este tipo es duro, este es un peso pesado, este no lo podemos derribar con nada. Claro que no, claro que no.
Porque vos no respondés a una necesidad temporal, vos respondés a un propósito eterno infalible, a un propósito eterno infalible, a un propósito eterno infalible. Pero aquí es donde entra lo que es la degradación de la iglesia. Intenté buscar esta palabra degradación porque tiene que ver con descender de grados. Descender de grado. Y se acuerda lo que hablamos esta mañana del secuestro. El secuestro tiene como fin sacarte de tu lugar, sacarte de tu posición. La degradación es sacarte de tu posición, es sacarte de tu posición. La gloria más grande nuestra no es nuestra profesión ni nuestros títulos, sino nuestra posición en Cristo. ¿Querés sacarme mi título? Sácamelo. ¿Querés decirme que no soy apóstol? Ningún problema. No me podés sacar que esté posicionado en Cristo. Podés y querés sacarme mi título de médico, de abogado, de juez. Querés sacarme mis negocios y que yo no sea más un empresario, no hay ningún problema. Podés sacarme absolutamente todo. Lo que no podés sacarme es mi posición en Cristo. No voy a negociar mi posición por ningún título, no voy a negociar mi posición por ninguna crítica. Decí lo que quieras de mí, pero soy lo que soy por la gracia de Dios, soy lo que soy por la voluntad de Dios. Y entonces no importa si alguien te degrada. Ah, pastorcito, no vas a durar mucho aquí. Ese es tu problema, no el mío. Intentá degradarme, pero yo sé que estoy posicionado en Cristo Jesús. No puedes hacerme detener. No puedes hacerme retroceder porque estoy posicionado en mi lugar en Cristo Jesús. Ninguna situación, puedes gritarlo conmigo excepto los que escriben, ninguna situación puede moverme de mi posición. Esta es la batalla de Filipenses 4. Ninguna situación puede moverme de mi posición. Ninguna situación. Esos son los santos de alto impacto. Ninguna situación. No puedo gobernar todas las situaciones porque como Dios no está en control de las situaciones, no puedo gobernar todas las situaciones, pero sí puedo gobernar mi ser interior de no ser removido de mi posición en Cristo. Me gustaría decirle al cáncer que va a desaparecer, pero muchas veces no desapareció. A veces se sanó, a veces se murió y a veces permaneció. Teresa se sanó, José partió y Julio todavía está enfrentando el cáncer. Pero nosotros somos los que vamos a declarar la palabra y todo se va a cortar. No. No. Julito está enfrentando continuamente quimios. Y sale de ahí y canta. Porque su situación no gobierna su posición. José partió y Nelly tomó el pastorado. Su situación no gobierna su posición. Teresa se sanó de cáncer. Pero ninguno del proceso de su enfermedad, la enfermedad provocó en ella un desvarío en su posición. Esa es la generación de alto impacto. ¿Puedes levantar tu mano y adorar? Sea que me libre el Señor o no me libre, sea que me sane o no me sane, sea que me prospere o no me prospere, no te adoraré, no dejaré de adorar a Dios, no dejaré de obedecer a Dios, sea que pase o no pase, sea que cambie o no cambie, sea que lo quite o no lo quite, estoy establecido en una posición en la que no seré removido. Con tus manos alzadas, recíbeme esta palabra. He aprendido que cualquiera sea mi situación, puedo contentarme en Él, puedo deleitarme en Él y Él concederá no mis necesidades, Él concederá el deseo de mi corazón cuando he aprendido a deleitarme. ¿Sabe cuál es la forma en que Él responde a nuestras oraciones? Cuando teniendo tantas cosas por resolver, yo estoy así, te amo. Se te cae la casa, te amo. No estoy hablando de descuido. Estoy hablando que las cosas que no puedo controlar y parece que se me derrumban, no me roban la capacidad de deleitarme en Él. Y esto no se entiende en el ejercicio de la mente. Esto se entiende en una naturaleza que crece por la regeneración de nuestro interior. Llegarás al punto de que para la gente seas insensible. No eres insensible, solo has aprendido a deleitarte en Él. Perseverarás cuando no tenga mucho sentido. Avanzarás cuando no tenga mucho sentido.
ha aprendido el secreto de la vida en Cristo, que es que Dios se ha impartido en ti y que vives para manifestarlo. No tienes la obligación de resolverlo todo, no tienes la obligación de cambiarlo todo, no tienes la obligación de querer controlarlo, no puedes. Como pastor levantas una persona, se te cae otra, no tienes el poder de controlarlo todo, pero sí tienes el poder de mantenerte en tu posición. Le pregunté a mi pastor, después de meses de convertido, y le dije, pastor, ¿qué es el pastorado? Y él me dijo, el pastorado es más o menos así. No era cordobés. Dice, cuando levanto uno se me cae otro. Cuando uno avanza el otro retrocede. Y cuando el otro vuelve a avanzar el otro vuelve a retroceder. Y entonces me dice, la vida en el ministerio es bastante inestable. El problema no es que sea alrededor inestable, el problema es que sea inestable dentro tuyo. Gracias por su amén tan entusiasmado, hermano. Cerramos la puerta, nos vamos para Cacha y a comer choripán. No, hermano. Me deja decirle algo, el reino que tiene no te hace controlar todo lo que te rodea. Eso es mentira. Porque Dios no está en control del mundo. Dios está en control de su iglesia. Por eso entender lo que nos dijo Juan el otro día cuando dijo, nosotros no seremos salvos, ya fuimos salvos. Ya fuimos salvos. Dios está en control de su iglesia porque todo su propósito eterno no es el mundo, es la iglesia. Dios está trabajando por la construcción de la iglesia, no por la salvación del mundo. Él ya salvó al mundo una vez. Gracias por su amén tan entusiasmado. Entonces, ¿dónde está toda nuestra atención? En la iglesia, en la iglesia. Si tuviéramos que preguntarle, Dios, ¿dónde están tus ojos? Y Dios diría, mis ojos están en el hospital, ¿dónde están? Bueno, sí, eso porque tenemos un Dios de necesidad. El Dios de propósito dice, no. Yo estoy trabajando en el incremento de mi iglesia, en el crecimiento de mi iglesia. Porque todo lo que voy a hacer será por medio de mi iglesia. Yo me voy a dar a conocer por medio de la iglesia. ¿Y qué son los perdidos entonces? Que todavía no entraron a la iglesia. Porque Dios no trabaja con nadie fuera de la iglesia. Gracias por su amén tan lindo. ¿Quieres encontrar a Dios? Lo encontrarás en la iglesia. Pero claro, si yo pienso que la iglesia es este espacio, entonces pienso que nadie va a tener un trato con Dios si no es parte de la iglesia. ¿Me deja decirle algo aunque parezca loco? Cornelio era parte de la iglesia y no se reunía en ningún templo. Me deja decirle algo, hay mucha gente que es iglesia fuera de estos lugares que se encontrarán con nosotros cuando seamos iglesia. Hay gente ya afuera siendo iglesia, esperando encontrarse con alguien que también sea iglesia. No que haga de iglesia, que sea iglesia. Y entonces nos encontraremos en una empatía donde Cornelio y Pedro se encuentran y dicen esto, ¿sabes qué? Quiero decirte que Dios se me apareció 3 veces y me dijo que venga contigo. Y Cornelio te responderá, bueno, Dios me dijo una sola vez y aquí estoy. Porque a veces cuando hacemos mucha iglesia perdemos la sensibilidad a su voz y a Dios le cuesta más tiempo convencernos de juntarnos con los que son iglesias fuera de la iglesia. Bueno, no sé si se entendió, yo lo entendí, pero habrá gente que será tan fácil aproximarse a vos, tan fácil, simplemente porque tuvo el sentir en el espíritu, pero no congrega, pero tuvo el sentir en el espíritu. Y nosotros estaremos llorando, ¿será de Dios o no será de Dios? Y entonces Dios no tiene que mandar el lienzo, los animalitos cuadrúpedos, ¿entendés? Dios anima. Él es hermoso. Si no sabes qué hacer, no busques un consejo. Busca luz, busca revelación. Porque tu vida es conducida por un propósito eterno. ¿Puedo compartir esto que tengo en mi espíritu? Se les va a pegar mucha gente a ustedes. Mucha gente que está frustrada con el Dios de la necesidad, que nunca suplió su necesidad. Y cuando los escuchen hablar a ustedes, no de un Dios de necesidad, sino de un Dios de propósito,
ellos soltarán las cuerdas de engaño de la necesidad y dirán, si Dios lo resuelve o no, voy a encontrar el reposo. Me permite decirte esto, levanta tus manos si quieres hacerlo más alto que pueda. Jamás nadie se enojará con Dios cuando conoce al Dios del propósito eterno. Toda persona se enoja con Dios cuando no ha visto suplida su necesidad. A veces Dios por la fe impedirá que te maten y otras veces por la fe te sostendrán hasta que te maten. Si lo que importa es su propósito. Para los islámicos el cristianismo es la peor desgracia del mundo. Porque ellos dicen así, Alá no murió y para ustedes Cristo murió. Alá no murió por nosotros, pero nosotros estamos dispuestos a morir por Él. Ustedes dicen que Cristo murió por ustedes y ustedes no están dispuestos a morir por Él. No entendemos su religión. El islamismo no se convierte al cristianismo porque el cristianismo es demasiado religioso. Pero me dejan decirle algo. Los grandes fundamentalistas islámicos, cuando te vean, van a encontrar en vos el propósito y la razón de por qué convertirse. Van a encontrar en vos un testimonio vivo y van a decir, como decían de nuestros hermanos en Rusia, por favor, niega a Cristo para que yo tome tu lugar. Hay una generación que está esperando no un problema que resolver, sino un propósito por el cual ser dirigidos. Nuestros jóvenes tienen que salir del plano del entretenimiento urgente y ser conducidos por propósito, porque el entretenimiento no vence el pecado, el propósito sí. Quien ha visto su futuro no negocia con la esposa de Potifar. Quien ha visto su propósito no negocia su destino, porque lo ha visto, porque lo ha visto, porque lo ha visto, porque lo ha visto. Se viene un evangelio de alto impacto. ¿Cuántos pueden decir amén? Mañana vamos a continuar más, no quiero cansarlos. Pero mañana, si ustedes me permiten, quiero tomar tiempo para hablarles de Babilonia. Traten de descansar esta noche. No veo gente cansada, pastor, pero creo que hay cosas que necesitamos llevarla a la oración ahora. Llevarla a la oración ahora para que el Señor pueda acomodar esto dentro de nosotros y despertar en nosotros lo que dice 1 Timoteo 1:7. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Pastor, ¿puedo ministrar la generosidad? ¿Sí? Quiero pedirle algo, por favor, permanezca sentado. Yo asumo el riesgo de lo que esto signifique. Pero quiero pedirle algo, por favor. Salgamos del plano de la rutina y de la necesidad. Y seamos conducidos por propósito. Seamos conducidos verdaderamente por propósito. Que podamos escuchar al Señor en términos de propósito. Que podamos oír al Señor en términos de propósito. No en términos de necesidad, no en términos de momentos de rutina donde, bueno, esto es lo que hago permanentemente. Ejercitemos nuestro espíritu. Alguien tiene que decir conmigo, ejercitemos nuestro espíritu. ¿Por qué? Por favor, escuchen. Porque en la medida en que yo veo propósito, es en la medida que yo ejercito mi generosidad. Los próximos años nunca nuestra economía estará basada en una rutina o en una necesidad. Estará basada puntualmente en la medida en que yo descubro el propósito. El encuentro tiene propósito, las cosas que se hacen tienen propósito. Y cuando veo el propósito, mi espíritu debe salir fuera de la rutina y tiene que entrar a ser movido por causa del entendimiento del propósito. Fabio estaba, el pastor Hernán estaba, y no recuerdo si alguien más, y lo lamento si ofendo a alguien por no recordar. Estábamos $25.000 abajo en Panamá este último año, $25.000 abajo. Y algunos de los organizadores me dijeron, apóstol, ¿por qué no levantamos ofrenda todos los días? No, vamos a levantar una sola vez. ¿Usted está loco? No, soy fiel al propósito. Tomamos 10 minutos, ¿no, Fabio? 10 minutos. 10 minutos para decir esto. Hermano, estamos convocados aquí por una causa, solo por una causa. David, perdón, y Denise. Estamos convocados aquí por una causa. Y la causa es proporcionar un ambiente para que Dios nos pueda hablar. Si Dios nos puede hablar, entonces el propósito está cumplido.
Cuando vos comenzás a ver una generación que no tiene intereses personales, sino el entendimiento de la causa, hermano, vas a comenzar a ver, y quiero decirte esto, prepararás la ofrenda de antemano. Prepararás la ofrenda de antemano, porque lo que te vas a preguntar es cuál es la causa de este encuentro. Si el pastor Hernán me va a pedir una ofrenda, yo necesito que me diga cuál es la causa. ¿Cuál es la causa? Decime la causa, porque si yo puedo ver la causa, yo voy a salir del plano de la rutina. Quiero invertir en la causa, quiero entender en la causa cuál es el propósito que nosotros estamos convocados aquí, cuál es la causa de estar sentado aquí. La causa de estar sentado aquí es salir de las iglesias llamada Babilonia, basada en necesidad, y entrar a la iglesia llamada la Nueva Jerusalén, conducida por propósito, donde la causa lleva a todos los actos y acciones que vamos a hacer juntos. Me permite, nadie se ofenda, pero quiero decir esto: si me paro delante de una vidriera y un par de zapatillas me cuesta 2.000 pesos y digo lo puedo comprar, ¿por qué me cuesta entender una causa y dar exactamente lo mismo? No estoy diciendo que des 2.000 pesos, te estoy diciendo que la causa es mucho más importante. Y la zapatilla vendrá. Pero todo tiene que ver donde está tu tesoro, está tu corazón, y donde está tu corazón está tu tesoro. Gente que comenzará a vivir por esta causa de tal manera que pensar en 10.000 pesos de un ticket, 20.000 pesos de un ticket, 30.000 pesos de un ticket no será nada. Porque sos conducido por la causa. ¿Ustedes piensan que en los planes del Señor están en engordar a ustedes en el conocimiento? No, Dios los está entrenando. Dios los está entrenando, no está pensando en engordar tu entendimiento. Porque cuando Dios invierte es porque sabe por qué invierte. Hoy estás sentado aquí, disfrútalo, porque yo un día estuve sentado en ambiente como este, pero no fue mi final, solo fue mi inicio. Estás sentado aquí como un lugar de inicio, estás sentado aquí como un lugar de inicio. Cuando entendés la causa, los valores no te gobiernan. No existe ni billete de 100 ni billete de 1.000. Cuando te gobierna la causa, ya no hay valores que te gobiernan. Ahora todo es gobernado por causa del propósito. Puedes levantar tus manos y adorar al Señor, adorar al Señor. Creo en esta iglesia de alto impacto. Creo en este evangelio de alto impacto. Nadie tiene que secuestrar mis emociones ni mis pensamientos. Tengo que ver la causa. Nadie tiene que hablarme de castigo y recompensas. Tengo que ver la causa. Porque así no reciba nada de lo que di, lo cual no sería nunca así, porque Dios nos hace partícipe en razón de dar y recibir. Pero no es castigo ni recompensa. Es que vi la causa. Vi la causa. ¿Se podrá terminar la filmación ahora? ¿Puedo pedir